buenos sin buenos teloneros. Hoy Isabel tiene buenos teloneros. Tiene a José Luis, que es delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis, y tiene al arcipreste de Ferrol. Mejores no los puede tener. Y de oyente al señor obispo. Bueno, pues mientras van llegando los últimos, los más rezagados, hacemos así una breve presentación de este encuentro que tenemos. Un año más, por estas fechas aproximadamente, nuestro arciprestazgo de Ferrol nos convoca para estas jornadas de reflexión y profundización que llamamos Aula Aberta. Ya os suena de muchísimos años. En nombre del arciprestazgo de Ferrol os doy a todos la bienvenida. Agradecemos también la colaboración inestimable del Ayuntamiento del Concello de Ferrol, que nos da la oportunidad de poder celebrar este pequeño ciclo en este gran local. Estas jornadas, todos los años, quieren ser una aportación a la reflexión sobre temas candentes en nuestra sociedad, pero quiere ser una aportación y una reflexión también desde la esperanza y la visión cristiana. Este año, como sabéis y lo habéis oído muchas veces, estamos inmersos en el jubileo de la redención, en el año jubilar. Se nos invita a descubrir, nos decía el Papa, a descubrir y a vivir la esperanza. También y sobre todo en situaciones difíciles y dolorosas. En este marco queremos acercarnos este año a un tema que preocupa y mucho y que es causa de dolor en muchas familias, grupos sociales, en la sociedad. Queremos acercarnos para ayudar y para generar también esperanza. Os leo un breve texto que nos introduce también en esta cuestión social, en esta problemática, que está tomado del Observatorio de la Salud Mental Infanto-Juvenil. Dice así, abro comillas: en el tema concreto se observa una serie de dificultades en el ámbito de la salud mental y el comportamiento juvenil, que aparecen registradas en los informes nacionales e internacionales de los últimos años y que también responden a la realidad observada en su experiencia diaria con los y las adolescentes y sus familias. Estas dificultades se traduce en un aumento de casos relacionados con problemas de salud mental en la etapa infantil y adolescente, sobre todo a partir de la pandemia, que funcionó como catalizador de una situación que ya era preocupante, aunque era menos visible. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 10 y el 20% de los niños, las niñas y los adolescentes en todo el mundo experimentan trastornos de salud mental, con una edad media de inicio alrededor de los 14 años. Y cierro comillas. Hoy comenzamos este ciclo de Aula Aberta con 2 conferencias y contamos con una invitada de excepción, que es Isabel González Lago, psiquiatra con larga experiencia en el trabajo en este campo. Hoy agradecemos de un modo muy especial su presencia y le agradecemos también la generosidad de su respuesta a nuestra invitación, porque desde el primer momento mostró su total disponibilidad. Así que, en nombre de todos, en nombre del arciprestazgo, Isabel, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, don Cándido, muchas gracias, Isabel, por, como decía Cándido, pues aceptar desde el minuto cero y casi sin preguntar ni poner condiciones, pues estar aquí con nosotros. 2 palabras abundando un poco en el tema que decía Cándido sobre la esperanza, sobre el año jubilar de la esperanza, y Spensum confundit, esperanza no defrauda. Y hoy, teniendo en cuenta que es la jornada de la vida, pues Isabel seguro que nos ayuda a entender y a comprender y a, bueno, cuáles son las claves para recuperar la alegría de vivir, ¿no? El entusiasmo por la vida, o como nos recordaba nuestro obispo en su carta de hoy, pues abrazar la vida, ¿no? Y
Y en su carta el Papa nos habla, en La esperanza no defrauda, nos habla de los enfermos especialmente, ¿no? Como signos de esperanza para los enfermos. ¿Cómo podemos ser signos de esperanza para los enfermos? En medio de su sufrimiento, aliviarlos con la cercanía y con el afecto, una cosa que él dice siempre, ¿no? La revolución de la ternura. Tomo como mías palabras de Laín Entralgo, el médico humanista de 1942, escribía en el libro Medicina e Historia: ¿qué es el médico para el enfermo sino un hombre perito en el arte de posibilitar, dilatar y mejorar las quebrantadas esperanzas terrenales de éste? Cualquier reflexión acerca del oficio o del arte de curar deberá tener en cuenta, si aspira a ser profunda, esa condición de dispensador de esperanza que distingue y ennoblece al médico. Esto lo decía Laín Entralgo en 1942. Enlazando con esto, vamos a hablar también de signos para los jóvenes, que en sí mismos representan la esperanza, con esa cercanía, con esa comprensión, con ese estímulo, sobre todo creyendo y confiando en ellos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues hacia los jóvenes nuestra concepción o nuestra preconcepción es la desconfianza o la poca fiabilidad. Bueno, pues lejos de esos clichés que se balancean entre el pesimismo y la nostalgia de que antes era todo mejor y que ahora está todo perdido, pues hay que creer y confiar en su entusiasmo y en sus capacidades. Y es cuestión de dar razón de esperanza en tiempos de incertidumbre, y por eso también pues muy oportuna la intervención hoy de Isabel al hablar de la salud mental en nuestros jóvenes y adolescentes. Ella nos va a hablar, pues, o nos va a poner quizás la mirada en algo que todos sabemos o no, intuimos o no, pero desde luego lo va a contar con toda la pasión, desde el profundo conocimiento y desde la dilatada experiencia. Porque Isabel, cuando le preguntaba yo, ¿cómo te presento? Y dice, yo soy psiquiatra. Y sencillamente decía, yo soy psiquiatra. Yo voy a decir otra cosa aparte de psiquiatra. Bueno, ella es psiquiatra, efectivamente, del año 84 al 96, en la unidad de agudos y larga estancia y en las consultas del hospital de Conxo, en Santiago de Compostela, y desde el año 96 hasta el 2023, en la unidad de desórdenes alimentarios del hospital de Conxo, que era unidad de referencia para toda la comunidad autónoma. O sea que ahí se bregó Isabel, ahí trabajó mucho y bien, entonces pues de todo eso nos va a compartir. Pero yo quisiera destacar otra cosa y con eso termino. Isabel es una persona creyente, es una persona de fe y es una persona de iglesia, y me ha permitido que lo diga, y lo digo pues con todo el orgullo y con toda la satisfacción de que es una persona colaboradora en la parroquia de San Antón de Fontiñas, y allí sigue ejerciendo. Se ha jubilado de la profesión de psiquiatra, pero sigue ejerciendo y bien también su labor de colaboradora pastoral. Muchísimas gracias, Isabel, por tu tiempo, por tu presencia y por todo lo que vas a compartir con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por venir. Como dirían los jóvenes, a golpe de martes y a esta hora. Gracias también al señor arcipreste, a don Cándido Otero, gracias a José Luis Fernández por su invitación uno, y el otro por su compañía para llegar hasta aquí. Tiene sentido, lo han dicho ellos, el encuentro que tenemos hoy, porque crecen las solicitudes de asistencia de jóvenes y de adolescentes en las unidades de salud mental. Crecen exponencialmente, y esto nos preocupa. Estar informados, tener una buena formación, es el primer peldaño para esta escalera difícil que es siempre la prevención, y en este caso intentaremos hacer un poquitito de prevención primaria. Tengo una voz muy bajita, muy bajita. Bueno, a lo mejor no vamos a hacer... Si están los dos encendidos... Apagamos uno. Les decía que no vamos a hacer posiblemente grandes descubrimientos, ¿no? Contaba con adolescentes, de hecho hice una introducción para trabajar, jugar un poco con ellos, para caldear el ambiente, pero bueno, me lo voy a ahorrar porque aquí ya no hay adolescentes, hay jóvenes y mujeres. Entonces vamos a ir directamente al grano, y vamos
vamos a ir a la vida cotidiana, que es donde realmente se ve todo y donde se cuece y donde pasa todo. Y vamos a pensar juntos, esto era para los chavales, pero bueno, somos chavales, ¿no? Vamos a pensar juntos en un chico o en una chica, da igual. Le ha dejado su novio o le ha dejado su novia. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué siente uno cuando de un día para otro la persona que compartía su vida, sus quehaceres, sus ilusiones, sus estudios, sus juegos, sus arrumacos, viene y desaparece de repente? Pues uno se siente triste, seguramente, posiblemente decepcionado. Probablemente se le hunde la vida, se le hunde el mundo. ¿Qué va a ser de mí? Nunca más voy a encontrar otra persona como esta. Se mete en casa, no habla, o a lo mejor está irritable y malhumorado o malhumorada. No suele contarlo. Vamos a pensar si esta persona que va a un servicio seguramente de salud se le puede considerar una persona. Porque cuando los padres ven a un adolescente aislado, que no habla, que llora, que no cuenta, que no dice nada, que suspende, que está irritable, que está malhumorado, lo primero que hacen es llevarlo al médico. Pero está enfermo realmente, ese adolescente está enfermo, le falta la salud. Es que estar enfermo, por todos los que nos falta la salud, estamos enfermos. La salud mental, vamos primero a definir lo que es la mente. No puedo ponerle las imágenes, porque a lo mejor fijaba mejor los conceptos, 2 o 3, pero vamos a definir primero lo que es la mente, porque vamos a jugar con la salud de la mente. Y la mente es un conjunto de habilidades y de disposiciones para poder sentir, para poder pensar, para poder actuar de unas maneras concretas. Son las capacidades que tenemos y las cosas que podemos ir haciendo en la vida con esas capacidades, siempre en conexión con los demás, en conexión con el mundo. La OMS, que citaban aquí los compañeros, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición de lo que es la salud mental. Y dice así: la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los estreses, a las cuestiones y momentos estresantes de la vida, que le permite desarrollar todas sus habilidades, que le permite poder aprender, poder trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Hay una asociación muy prestigiosa en psiquiatría, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos, norteamericanos, que también define la salud mental, y la define así, que es muy parecida a la definición que tiene la OMS, que es la Asociación de Médicos de las Naciones Unidas. Según la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, la salud mental también es un estado de bienestar, en el cual el individuo, consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de su vida cotidiana. Puede trabajar de una manera productiva y fructífera y puede también contribuir con ello a la mejora de su comunidad. Es decir, claves: bienestar, hacer frente a las dificultades, poder desarrollar las capacidades y las habilidades y poder trabajar dentro de un espacio comunitario y para un espacio comunitario. Por lo tanto, nuestro estado de salud mental influye y está influido por la manera que tenemos de pensar sobre nosotros mismos, de pensar sobre los demás, de pensar sobre la vida, sobre el mundo que nos rodea, también de cómo gestionamos nuestros problemas, nuestro estrés, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, etcétera, etcétera. Desde aquí les aseguro que nadie es saludable. Nadie es saludable. Esto es como el cuerpo. El cuerpo no siempre está en las mejores condiciones. A veces trabajamos o hacemos esfuerzos físicos o nos quedamos hasta muy tarde estudiando o haciendo cosas, o hacemos la limpieza de la casa o paseamos y estamos cansados, estamos destrozados.
esforzados, tenemos sueño, necesitamos un sillón, una cama. A la mente le pasa exactamente igual que al cuerpo. No está siempre en estado óptimo. Sobre todo si hemos hecho esfuerzos también señalos. ¿Y quién no tiene en momentos de la vida sentimientos negativos sobre uno mismo? ¿Quién no piensa alguna vez, no puedo, no soy capaz, soy un idiota, soy un inútil? ¿O quién no piensa también, o está triste, o se encuentra incapacitado, o está enfadado, o está apático? No les digo sobre los adolescentes de esto de la apatía, de la desgana, de la irritabilidad, de los enfados. Es una tormenta auténtica el paso por la adolescencia. Yo creo que ustedes se acuerdan. Yo me acuerdo y me acuerdo muy bien. ¿O quién a veces nos encuentra sin ganas de hablar, sin ganas de salir, sin ganas de estar con gente? ¿O quién nos enfada a veces en casa, con los padres, o con los amigos, o no contesta mal a un profe? ¿Iríamos al médico por estas cuestiones? ¿Consultaríamos? ¿Qué nos diría el médico si vamos con estas cuestiones al centro de salud, tan atareados como están los pobres? ¿Dirían que estamos enfermos? Sin embargo, según la OMS y según la APA, nos faltaría salud mental. Y es que parece que hay situaciones de la vida cotidiana en las que no reparamos. Son estados de malestar y de muchísimo sufrimiento. Y no hay ningún interlocutor claro donde poder acceder, donde poder ir. No se habla de ello tampoco. Es como si no se analizasen ciertas cuestiones, se normalizasen. Es normal que esté disgustado porque lo dejó el chico o la dejó la chica. Entonces, son cosas de la vida. No se cuestiona, no se repara, no se analiza. No se puede ir a ningún lado con este tipo de cuestiones. La salud mental tiene como un componente mío que es muy claro para todo el mundo. La enfermedad es clara para todo el mundo. Cuando una persona empieza a delirar, o empieza a decir cosas raras, o empieza a decir que no puede subirse un ascensor porque se ahoga, o cae redondo, es fácil entender que está malito. Y si va a un centro de salud y lo cuenta, pues es fácil que se le atienda, o que se le dé un tratamiento, que se le dé un diagnóstico, que entre en una rueda de atenciones. Incluso el componente psíquico de la salud mental también podría tener un receptor válido, ¿no? Uno va al hospital o va al médico diciendo que está ansioso, o que está triste, que lleva mucho tiempo triste y que no acaba de ponerse bien, o que no tiene ganas de hacer las cosas de la vida cotidiana. Hasta incluso esto entraría dentro del campo de la medicina. Sería atendido, si no va bien, sería mandado a un psiquiatra, sería mandado a un psicólogo, pero el síntoma siempre da una entrada. Pero si yo voy al médico a decirle, me han desahuciado, a partir del mes que viene no tengo casa, o voy a decirle, mis padres han quedado sin trabajo, no tenemos dinero en casa, o si le digo, suspendí 5 en esta evaluación y no sé cómo hacer para poder afrontar esto y recuperarlo, si vamos con esta cantinela a un médico, ¿qué nos diría? Uno no está enfermo, pero le falta la salud mental. Claro, o entramos a través del síntoma, nos ponen un diagnóstico y nos ponen un tratamiento, o no tenemos entrada. Esta parte social de la salud mental no tiene entrada en los servicios de salud. Claro, si uno entra en un servicio a través de un síntoma, bueno, es que mis padres han quedado sin trabajo, no tenemos una situación buena en casa, no duermo, no tengo ganas de comer, estoy tristón, me agobio, no puedo centrarme en estudiar. Ya está. Diagnóstico. Estado de ansiedad, postestrés, estrés postraumático, un estado subclínico de depresión, un tratamiento y a casa. Pero ¿cómo se va el adolescente o el joven a casa con esta situación? ¿Qué siente sobre sí mismo? ¿Que está enfermo?
y que espera que el otro resuelva, no va a resolver, no lo va ni a intentar y no va a mejorar. La tristeza no la saca un medicamento, las desgracias de la vida no las resuelve un medicamento. Hombre, en el mejor de los casos, a veces a uno le pueden poner en condiciones de poder resolver, pero los medicamentos no resuelven. Si la cosa sigue, porque la problemática que produce el Estado no se ha resuelto, aún podemos mandarle al psicólogo y mandarle al psiquiatra. Otro diagnóstico más, otro tratamiento más fuerte probablemente. Y así va entrando el adolescente o el joven en una rueda de atención y de intervención en donde cada vez lo hacen más alejado de su propia autonomía, la que tiene que ir construyendo en la vida, afrontando las dificultades. Si yo estoy enfermo no puedo tomar decisiones. Si yo estoy malito, otros tienen que decirme cómo tengo que hacer, cómo tengo que tomar decisiones e incluso decidir por mí. Yo he tenido guerras en mi despacho porque las pacientes venían y me decían, ¿qué hago? Yo qué sé, no lo sé. ¿Cómo no va a saber usted qué psiquiatra lo que tengo que hacer? Y es que yo no sé lo que tienes que hacer, eso lo tienes que descubrir tú. Entonces, ¿a qué vengo aquí? Pues a que yo te sostenga mientras tú trabajas y lo descubres. Esto era tremendo para ellos, porque a veces un diagnóstico nos da un poquitito, le da un poquitito al adolescente o al joven esa oportunidad de saltarse los deberes, lo que hay que hacer. Y a veces sin quererlo los papás, en esto ayudamos. Y nos enfadamos a veces también con los psiquiatras porque no resuelven. ¿A qué viene aquí? Y yo digo, ¿a qué me traen aquí? Me pregunto muchas veces. María tuvo un revés en la vida, un revés tremendo. Adolescente, pero es un revés como el del adulto. No es peor ni mejor, es igual. Es su dolor, igual que podemos sufrirlo nosotros, es su malestar, y tuvo un revés en la vida. Quería a su pareja. Hacían juegos juntos, salían juntos, se querían, programaban futuros. No se le rompió solo el presente a María, también se le rompió su futuro. Ha tenido una pérdida. Y una pérdida es un duelo. Una despedida es dolorosa. Si María va al grupo de amigos y les dice, jo, fijaros qué me pasó, si es que Pepe me dejó, ¿qué le dicen las amigas? Será por Pepe, anda. Venga, ponte guapa que nos vamos esta noche de juerga y lo vamos a dar todo. Será por tíos. Ya te dije yo que ese iba a hacértela pasar negra. Si va a casa, en el mejor de los casos, que haya una buena relación con mamá o con papá, y va a casa y les cuenta qué dicen mamá y papá. En el peor de los casos, ya te dije que no era para ti. En el mejor de los casos, si tú eres guapísima, pero si tú eres un chico encantador, si tú eres listísimo, si tú eres listísima, por favor, mujer, venga, hombre, anímate, no te disgustes por estas cosas pasan, tranquilo. Nadie recibe el dolor, nadie le explica a María que lo normal es que le duela y que llorar ayuda a desahogar, no quita la pena, pero ayuda a llevarla. María cree que es tonta. ¿Por qué? Todo el mundo está tan contento menos ella. María cree que no está bien de la cabeza, porque le duele y no sabe qué hacer con su dolor. A veces no sabe ni lo que es el dolor, porque nadie se lo dice. Como el niño que le rompe la pelotita que le echaron los reyes hace 2 años, con la que fue siempre de vacaciones a la playa, con la que jugaba en el parque con sus amigos, y vino un camión, racapum, y le rompió la pelota junto de mamá, y que le dice mamá, anda, por Dios, una pelota de 1 euro. Pues no habrá pelotas de 1 euro para comprar ahí, en el bazar. No se enteró de nada. Si desde chiquititos nos recogemos y les explicamos a los niños lo que sienten, ¡hola!
qué pena, tienes penita, ¿no? Aquí dentro, por la pelotita que te acompañó tanto en los juegos durante todo este tiempo, y tienes aquí una congojita, ¿verdad? Como que se te pone aquí una cosita y algo aquí en el ojito. Puedes llorar, que es normal. Si nosotros enseñamos a recibir la pena, la tristeza, a hacer las despedidas, a hacer los duelos, a lo mejor María tiene un oído que pueda escuchar, al que le pueda explicar y al que le pueda decir. Porque los chavales, cuando tienen un oído que escucha sin juicio, hablan. Y cuando el oído se dedica a escuchar y no a hablar, los chavales van hablando, solos en realidad. Y van construyendo posibilidades de resolución de las dificultades. Igual que el niño de la pelotita. ¡Qué penita! Se rompió la pelotita que tanto querías, la que te echaron los reyes en la casa de la abuelina. Vaya por Dios, y ahora tienes una penita tremenda. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues se ha roto y no podemos hacer nada. Y no se le ofrece alternativa, porque antes tiene que sufrir el duelo de su pérdida. Porque tiene que aprender a sufrir. No hay que evitarle el sufrimiento, al contrario, hay que acompañarle en el sufrimiento y explicarle cómo se llama lo que siente. No es tonto, es un humano, pequeñito pero un humano. Y el niñito al cabo de unos días es posible que venga dentro de su mamá y que le diga: mamá, compramos otra pelotita. Porque los duelos se terminan. Si los atravesamos bien, se terminan y se resuelven. Si saltamos por encima de ellos, se acumulan. Y los sentires que producen no tienen palabra. Y ya las adolescentes no tienen palabra para casi nada, si es que no se enteran. Pasan cosas rarísimas, pasan cosas raras en su cuerpo. Cambia, crece, salen barbas, sale nuez, cambia la voz, crecen partes del cuerpo, no les sirve la ropa. Los padres se ponen rarísimos, con agobios, con miedos, con angustias, y empiezan a controlarlos, a ponerles más normas que nunca. Esto para ellos es tremendo. Y no digo nada, los sentimientos novedosos que todavía hay que ir poquito a poco ayudándoles a nombrarlos. Si a María alguien le dijese: mira María, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros nos enamoramos, en el fondo lo que hacemos es proyectar en otra persona el deseo de alguien. Tú tienes un deseo de una persona determinada, que la tienes aquí en tu cabeza y en tu corazón. Y a un desconocido completo le pones esa identidad. Claro, después va pasando el tiempo y o tú o él decisiona, porque no coinciden con la persona con la que tú querías contactar a través de una persona desconocida. No es que seas parva, no es que seas fea, no es que no seas lista, no es que no valgas, es que simplemente no coincide ese deseo de persona con la persona que es en realidad. Por eso hay noviazgos, por eso se sale con chicos y con chicas. Porque hay que ir poquito a poco construyendo la realidad posible de una persona para que te acompañe en la vida. Y el tanteo lleva su tiempo y que no coincida el uno. Si no coincidís los dos, ninguna pena. Pero si uno no coincide, el otro tiene una pena tremenda. Pero no es porque tú no seas valiosa. No es una cuestión tuya. Porque no saben los chavales la poca valía que tienen. Lo muy exigidos que se sienten en un mundo en donde, para que puedan desarrollar su trabajo futuro, tienen que tener una nota determinada. Están exigidísimos desde chiquititos. Yo tengo nietos, veo la vida que hacen. Yo a veces digo, si tengo que hacer esa vida, voy para la cama y no puedo con el alma. Muy exigidos. No de una manera a lo mejor consciente, que también, que también, un 6 está muy bien, pero mejor un 8, ¿no? O los profes. A ver, pero vamos a ver. No entiendo qué pudo haber pasado en este examen. No entiendo por qué este bajón. De repente, es que no entiendo nada, no comprendo nada. Pues pregunta. Si no entiendes, pregunta, porque hay que empezar por ahí. Por preguntar y por escuchar, antes de exigir. Y después ya los chavales irán poniéndose sus exigencias, que hay que enseñarles a que sean según sus posibilidades. Si ellos exigen más de lo que pueden, van a fracasar. Y fracasar en la vida es normal, y errar en la vida es normal, a fin de
cuentas, nuestra vida se construye sobre constantes fracasos, no sobre grandes éxitos, que son muy pocos a lo largo de nuestra existencia. Fracasando se aprende a fracasar mejor y a veces a fracasar algo menos. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros las exigencias? Porque ellos lo sienten. Y a veces no somos muy conscientes. Pues si yo no le pido nada, pues él cree que sí. Algo está pasando aquí. Los chavales están muy exigidos. Es un mundo de prisas, es un mundo en el que no hay silencio. No hay tiempo para ellos, ni para entre ellos. Y ahora con lo virtual no les digo nada. Ya no hay encuentros cuerpo a cuerpo como antes. Los chavales hablan muchas veces con máquinas. Que no digo yo que no tenga que ser, cuidado, no es para hoy, pero las máquinas quitan penas y soledades a los chavales, muchas. Pero esa es la realidad, ¿no? Que los encuentros cuerpo a cuerpo cada vez son menores. Y no podemos tampoco confundir las tristezas de la vida diaria con las depresiones, que también las hay. Las tristezas de la vida diaria no tienen tratamiento farmacológico, ni tampoco tienen necesariamente que ir a un especialista, ni siquiera al centro de salud. Las tristezas de la vida cotidiana son para la comunidad, para papá, para mi hermano mayor, para mis amigos, para mi abuela, para mi tía, para el catequista que se enrolla muy bien, para el profe, para quien sea. No tienen que ir necesariamente a los centros de salud. Las depresiones las tienen, los chavales tienen depresiones, cuidado, los adolescentes tienen depresiones, que a veces no son tristezas. De hecho, las depresiones en los adolescentes tienen un síntoma muy impactante, que nadie se lo cree, y es la irritabilidad. Cuando un adolescente está irritable, rompe cosas, está enfadado, contesta mal, da portazos y demás, siempre me cuestiono si no tendrá detrás una problemática de tipo depresivo. Así que no todas las depresiones son tristeza. A veces la depresión es pura apatía, sin ganas de nada, que es muy difícil, además, en la adolescencia, diferenciar entre la apatía propia de un adolescente, que está ahí con su trasiego emocional, de la apatía de un trastorno depresivo. Pero sí que hay. Y si no respondemos de manera adecuada, ellos van a acabar haciendo respuestas muy inadecuadas. Si no somos capaces de ayudarles a darle nombre a lo que va saliendo en su sentir, nombre a los sentimientos. Esto es tan importante. Naturalizar el error, naturalizar el fracaso, naturalizar la tristeza, derecho a estar triste. Pueden hacer llamadas de manera muy inadecuada, que además van aprendiendo y las van repitiendo, cada vez peor. Si no me atienden a la primera, aumento la resonancia. Y si a la primera me atienden de manera inadecuada, a la segunda lo multiplico por 2, con más riesgo. Las personas que tienen depresiones, decimos los psiquiatras que tienen una tríada cognitiva. Tienen como 3 maneras de pensar. Piensan sobre sí mismos que no valen nada, o se sienten culpables de todo lo que pasa, de todos los males del mundo. Siente además que los demás no le entienden, porque es curioso. A uno le rompe una pierna y a nadie se le ocurre decirle: vente corriendo, hombre, vamos a dar unas carreritas, verás como la pierna se te pone enseguida. Nadie se le ocurre decir esto, pero uno está deprimido y se le dice siempre: tienes que animarte, lo que tienes que hacer es salir, a ti lo que te interesa es ir de fiesta, lo que tenemos que hacer es tomarnos unas vacaciones. Claro, una persona deprimida que está encerrada dentro de un cuerpo y dentro de una mente que no responde, cuando escucha esto dice: no se enteran, no me entienden, no se enteran de nada, me exigen muchísimo. Y una persona que siente de sí misma que no vale nada y se siente tremendamente exigido por los demás, ¿qué piensa de su futuro? Pues que es negro, que no va a salir de ahí. Bien, esto lo estamos viendo en los chavales y no están deprimidos, pero este tipo de comentarios los oímos todos los días en la mesa de trabajo. Yo no valgo, no le importo a nadie,
Todos, además, siempre piensan que todos son mucho mejores, todos pueden, todos sacan 10 sin estudiar, yo aquí estudiando como un negro para sacar un aprobado, empiezan con esta retahíla, que es auténticamente una retahíla propia de personas que tienen depresiones clínicas, y ellos no tienen depresiones clínicas. Y es inquietante escuchar todo esto. Escuchar, dejar hablar, como el niño con la pelota. Le duele, llora, lo siente. No la tiramos a la basura, la dejamos ahí. Ya se preparará para tirarla a la basura. Si dejamos al niño con su pena diciéndole que eso es normal y que a los mayores también nos pasa. Yo recuerdo una chica ingresada, 16 años, muy malita, muy enfermita. Me dice un día: cuando yo sea mayor, doctora, quiero ser como usted. Dije yo: ¿por qué? ¿Qué tengo yo de particular que sea tan atractivo? Y me dice: usted, doctora, tiene respuesta para todo. Y le dije: pues prepárate, porque lo que te voy a decir no te va a gustar nada. Mira, yo tengo respuesta para todo lo que tú me planteas, pero para mis planteamientos yo no tengo respuesta. Me pasa lo que te pasa a ti. Tengo que ir construyéndola, y es difícil, a veces muy difícil. El niño con su pelotita, después de unos días, se la va a dar a mamá para que la tire a la basura. Y posiblemente en ese momento, o unos días más tarde, le va a pedir a mamá si podemos comprar otra pelota para el cumple, para Reyes, para el Santo o para mañana por la mañana. Duelo resuelto, atravesado por el niño de 5 años, que no hace falta ser un adulto para atravesar un duelo. Ayudar a pensar, esperar, dar espacio para que accedan a su saber, que lo tienen, porque nosotros se lo hemos enseñado. ¿Por qué no confiamos en que lo hemos hecho bien? ¿Por qué no seguimos confiando en nosotros? Porque lo hemos hecho bien, lo mejor que sabíamos, y algo hemos hecho, y eso tiene que ser productivo. Y hay que esperar a que aparezca, ayudarle a que lo encuentre y a que lo retome. Pero ¿cómo afrontamos nosotros, los mayores, los adultos, los padres, los reveses de los chavales? ¿Cómo? Si es que no tenemos a veces ni tiempo para reaccionar. Si nos ahogamos cuando vienen con problemas, madre mía, ¿y yo ahora qué hago? Y suspendió 5, ¿y qué hago? Yo no tengo tiempo para ocuparme, y ya tiene tantas cosas que hacer, un proceso particular, pero ya, si nos ahogamos nosotros, los chavales no se ahogan los padres. Muchas veces son los padres los que se ahogan y los que no pueden apoyar, desde luego, desde ahí. Como nosotros encajamos nuestros errores, nuestros fracasos, también es una manera de enseñarles a ellos a aún estar en la vida. Y lo que le decimos de los errores y de los fracasos nosotros, ellos lo van a incorporar a su saber. Es tirar para adelante o es quedarse ahí, varados y parados. ¿Es una exigencia permanente o es un decirles: yo también fracaso y voy a seguir fracasando, por mucho que sepa, por mucho que estudie, por muchos años que tenga, por mucha experiencia que tenga, no todo lo sé? Y en lo nuevo yo también cometo errores. Los chavales necesitan respeto del adulto. ¿Cuántas veces hablan con nosotros y lo dejamos todo para mirarlos y atenderlos? Cuéntame. No, yo voy friendo las patatas, pero tú cuéntame qué te atiendo. ¿Qué me decías? No, estoy en el fútbol, pero yo te escucho, te escucho. Estoy planchando, pero tú no te preocupes, porque yo tengo oído. Eso no es respeto, eso no es atención. Atención es mirar, es darle importancia a la persona y darle importancia a lo que nos tienen que decir. Son adolescentes, pero son también personitas y necesitan la mirada, recogerlos, acogerlos y escuchar con atención. Es que claro, callamos y dejamos que trabaje, que elabore. Como mucho, a lo mejor apostillamos algo o parafraseamos, que es maravilloso. Ay, así que me dices tú que esto no salió bien por esto y por esto. Mira, oye, qué interesante. ¿Y tú por qué crees? ¿Y a ti qué te parece? Yo le decía siempre a los padres de mis pacientes: por favor, pongan interrogantes, pregunten.
Porque si hacen preguntas, les obligan a contestarlas. Y si no las pueden contestar hoy, ya las pensarán y las contestarán mañana, o pasado, o el mes que viene. Atención, respeto, escuchar. Esa escucha activa, no escuchar lo que yo quiero oír, sino escuchar lo que él me quiere o ella me quiere decir. Sostenerme, mantener una relación sostenible para que pueda venir si me necesita. Tolerancia. Sostener esa relación siempre para que nosotros podamos ayudarla a resolverlos, sin sobreprotegerles. Lo que yo haría, lo que tú tienes que hacer. ¿Qué sabemos nosotros de lo que tiene que hacer? Si él no nos lo va diciendo, si no nos va, nosotros no somos ellos, ni nuestro mundo es el suyo. Nuestro momento es otro. Vete descubriendo lo que tú quieres hacer y dime qué necesitas de mí. No voy a hacerlo yo por ti, ni voy a tomar yo decisiones por ti. Eso suelo decir a mis pacientes. Toma tú la decisión, porque mira, si te equivocas, aprendes, si aciertas, llevas el mérito. Y si decido yo, soy yo la que aprendo y soy yo la que llevo el mérito. Para ti no queda nada. Así que tú. No digo que esto siempre se pueda hacer en casa, ¿eh? También es verdad. Hay adolescentes terribles. La adolescencia a veces es tremenda. Y a veces hay que ayudarse, claro, hay que pedir ayuda. A veces hay que ir a los profesionales con chavales que no están enfermos, pero les falta salud mental, porque sufren. Y quedamos en que si no había un buen confort, si había sufrimiento, no había una buena salud mental. No tienen que estar enfermos y a veces hay que pedir ayuda, porque las adolescencias a veces se complican sobremanera y los padres tienen derecho a no saberlo todo, y a veces a no saber, y a veces a perderse, y a veces en el camino. Ayer me decía una tía abuela de un chiquillo, 17 años, me decía, ya hace unos días me lleva diciendo que no lo ve bien. Me pidió que lo viese, le dije, yo no puedo ver a gente, no estoy en clínica, pero te puedo recomendar un centro de salud mental, el que no corresponde, el del SERNAS, donde puedes llevarlo y seguro que va a estar bien atendido. Ya empezamos por ahí, ya no confiamos en lo que tenemos una sanidad de oro con todas sus dificultades. El chiquillo acabó yendo al psiquiatra y se puso mejor. Y ahora que está mejor viene y le cuenta a la tía abuela, ni al padre, ni a la madre, ni a nadie, a la tía abuela, que tiene 89 años, está sentada en un sillón porque no puede caminar, y escucha, y mira, y no se mueve, y no tiene nada que hacer. Y él viene y le dice, tú sabes que mis amigos no son mis amigos de antes, que se ponen ciegos de cocaína, menos uno, todos los demás, y yo me muero de pena, porque ya no son los de antes, y me dan una pena horrible. Y le pregunta a la abuela, la tía abuela, pero niño, eso es muy caro, ¿de dónde sacan el dinero? Se lo dan sus padres. Pero los padres saben para qué es ese dinero. Sí, tía, saben para qué es ese dinero. Díganme si esto, un chiquillo que se le cae el mundo, me preguntaban a mí las chiquillas de 14 años en la unidad de medicina, muchas de ellas, doctora, dígame qué es lo correcto. A mí, a una desconocida, dígame qué es lo correcto. Hay enfermedades y trastornos mentales muy graves, es cierto, y hay que atenderlos. Hay esquizofrenias, hay trastornos generales del desarrollo, hay trastornos bipolares, hay gravísimos trastornos de personalidad, los hay, y lo hay que atender. Esos son enfermedades que requieren intervención. Pero la mayor parte de los trastornos mentales que nosotros podemos, de las faltas de salud mental que nosotros podemos ver en los chavales, en casa, prevención primaria. Evitar que se pongan malitos. Son 4 cosas muy sencillas. No podemos confundir la enfermedad con el síntoma. Y a veces los chavales hacen síntomas muy raros para demandar atención. Oh, esos son llamadas de atención.
pues atiéndela. Si es una llamada de atención, atiéndela. Porque a lo mejor no sabe hacerlo de otra manera. Es que las cosas no se hacen así. No, atiéndele y acógele y recógele y enséñala a demandar. Enséñala a pedir ayuda. Porque en esa manera de pedir ayuda muchas veces se pierden cosas muy importantes e incluso la propia vida. Enséñala a pedir ayuda. Vete poquito a poco desgranando su demanda, porque a veces la necesidad está muy alejada de la demanda. Yo quiero esto, pero en el fondo tenemos que ir desgranando. ¿Qué es lo que necesitas? A mí mis pacientes me dicen, yo quiero estar delgada. Pues yo ya, vale. Y dejo de comer para estar muy delgada. Porque cuando yo esté delgada y me encuentre bien, seré una persona feliz. Así que lo que tú necesitas es ser feliz. No estás contenta contigo, con la vida o con lo que sea. Esa era la necesidad. Pero la demanda estaba totalmente alejada. Se morían, destruían su cuerpo buscando encontrarse bien. Si alguien demanda de una manera inadecuada, a veces hasta maleducada, escuchemos, no quedemos solamente en la demanda, miremos más allá y busquemos realmente qué es lo que necesita y cómo hay que pedirlo de otra manera. Estas asociaciones, la OMS y la APA, hacen clasificaciones de enfermedades mentales y de trastornos mentales. Yo creo que la OMS desde finales del siglo pasado, del 1800, y la APA, la primera clasificación que hicieron, el DSM primero, fue en el 52. En el primer DSM, que es una clasificación internacional de enfermedades y de trastornos mentales, había unas 100, creo que eran 128 categorías de enfermedades mentales. Vamos por el quinto, el DSM-5, que ya está revisado, se han triplicado. Se han multiplicado por 3 los diagnósticos, las categorías diagnósticas de trastornos y de enfermedades mentales. Les digo, sin ningún lugar a dudas, que si nosotros nos hacen una encuesta siguiendo los parámetros de preguntas del DSM, estamos todos enfermos, o casi todos, porque ahora todo se enferma. Ahora todo se ha psiquiatrizado excesivamente. Y esto, claro, la enfermedad mental dejó de ser un tabú. Porque, claro, si resulta que encima no podemos ir al médico cuando nos encontramos mal porque tenemos miedo al que dirán, pobres de nos. Pero ahora los chavales van, y los mayores, pero los chavales van al médico de otra manera. Incluso a veces ellos son los que piden una atención especializada. Van al médico de voluntad. Pero vienen diagnosticados. Mire, yo ya leí la revista, yo hice un test, mire, yo ya miré en Google, mire, yo lo que tengo es un TLP, mire, yo... Madre de Dios. Y a veces los chavales se resguardan detrás de un diagnóstico para evitar responsabilidades. Esto lo he visto montones de veces y me he enfrentado a familias por esto. Por cuestiones, a veces cuestiones laborales. Y las familias me tienen pedido a mí, trabajando con adolescentes y con jóvenes, mire, podía darnos un informito para un certificado, antes se llamaba de minusvalía, la ley ha cambiado, tiene otro nombre, para hacer un certificadito de minusvalía, porque así no pago esto, no pago lo otro, a nivel fiscal, te lo exento. Pobres chavales, mire, ¿cómo voy yo a dar un certificado de minusvalía si yo estoy trabajando para que esta persona sea autónoma y sea válida? Mi trabajo es que se sienta y que lo sea de verdad. ¿Cómo voy yo a ir en contra de mi trabajo? Pues iban a otro sitio. Se iban a los centros de salud, a las trabajadoras sociales, a las del ayuntamiento, ellos todos sabían el caminito. Porque a veces se hace un mal uso también del diagnóstico y de la enfermedad mental. Que, por cierto, a ver qué le quita el San Benito. Volvemos otra vez al principio, de ahí no saque la vida. Uno tiene una minusvalía, no sabe de la minusvalía, en lo que hay. Todo el mundo sabe de psiquiatría,
Los funcionarios salen de psiquiatría, los trabajadores sociales salen de psiquiatría, los padres salen de psiquiatría, todos salen de psiquiatría, pero todavía la mitad de las enfermedades mentales están sin diagnosticar. Por un lado, hay un sobrediagnóstico y una sobreutilización de la... Me están avisando de que voy... Ya estoy acabando. Por un lado hay sobrediagnósticos y por otro lado, lo que realmente había que verlo, no lo estamos viendo, lo cual es tremendo. Ahora, el estrés, la angustia, la depresión, estas son palabras que todo el mundo utiliza con una alegría absoluta, la culpa, todo esto, ¿no? Antes éramos tímidos, ahora somos fóbicos. Mis pacientes que se ponían, a veces venían porque se ponían muy coloradas y tenían que actuar en público y me decían, yo es que tengo una homofobia. Y yo, pero mira, ponerte colorada no te impide hablar, ¿no? No pasa nada porque te pongas colorada. Es que yo soy muy tímida y entonces me cuesta mucho trabajo entrar en los grupos. Bueno, pero es que tú tienes todo el derecho del mundo a ser tímida, ¿no? O no puedes hacer amigos porque seas tímida. Tú puedes hacer amigos siendo tímida. No tienes por qué dejar de ser tímida, ¿no? Es decir, antes teníamos estas palabras que resolvíamos en casa, ¿no? Las abuelas, las tías, los primos mayores, todos nos ayudaban a resolver, pero ahora, como tienen nombre técnico, van a los psiquiatras, van a los hospitales o van a donde sea. En el grupo familiar, en los amigos, adultos de la escuela, catequistas cercanos, son bárbaros, es un sitio maravilloso para acoger a los niños. Porque antes la religión daba un sentido al sufrimiento y al dolor. Al menos había ese consuelo. Les daba incluso a las personas un porqué de sus vidas. Decía Nietzsche que si tenemos un porqué de la vida, podemos soportar casi cualquier cómo. Pero los chavales de verdad que vienen con unos vacíos existenciales que dan miedo, asustan, es inquietante. Y desde ahí el sufrimiento es tremendo. Y cuando una persona sufre, de verdad, hace cualquier cosa por no sufrir. Cualquier cosa. Y los chavales están haciendo cualquier cosa por no sufrir. Hacen cualquier cosa. Incluso estropear su vida y perder su vida. Esto como los duelos, ¿no? Cuando muere una persona querida, tenemos de entrada esa sensación de extrañeza, ¿no? Como que todo ha cambiado, ¿no? Incluso a veces nos rebelamos. No puede ser, es una palabra, una frase muy socorrida. Es imposible, no me lo puedo creer. Y estamos así durante un tiempo noqueados, ¿no? Luego viene una tristeza insoportable porque la persona que se va deja un tremendo vacío, horroroso vacío. Y sufrimos porque no está. Y porque la vida no se acaba de acomodar, porque la vida no se acomoda de un momento para otro. Luego, si transitamos por ese dolor, somos capaces de establecer un diálogo interior con nosotros mismos, ¿no? Que de alguna manera dé explicación a lo que está pasando, buscar una razón para continuar. Y si poquito a poco vamos encontrando esa razón para continuar, entonces esos vacíos van siendo ocupados por otras personas, o por otras cosas, o por otros alicientes, o por otros sueños. Esto es lo que hay que enseñar a los chavales ante las pérdidas de la vida, porque están en un duelo permanente no resuelto. Por cierto, el duelo también está en la DSM-3 y en la CIE-10. Si dura más de 6 meses, se trata como una depresión. Es así. La normalidad ya no es una y no es nítida. Hay muchas normalidades y muchas de ellas son válidas. Esto es un problemón para los educadores, para los acompañantes en el crecimiento de los adolescentes y de los jóvenes. Pero también tiene una cosa muy buena, y es que hay sitios más singulares. El adolescente, el joven, puede ir encontrando un lugar más adecuado
Antes había 1 y 2. El lugar bueno, el lugar malo. Ahora hay muchos lugares buenos, no hay uno solo. Es transitar en ese camino para el acompañante y para los propios chavales es más duro, es más largo y es más difícil. Esto que decía la chica, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Porque cuesta mucho trabajo entender eso. Cuando yo iba al cine de pequeñina, el bueno y el malo eran claros. El bueno era guapo y el malo era feo. El bueno hacía cosas buenas y el malo hacía cosas malas. Pues ahora los malos hacen cosas muy buenas y los buenos hacen cosas horribles. Ya desde los dibujos animados. Y esto a los chavales les crea un conflicto tremendo ya. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que estar yo? ¿Dónde está el valor de las personas? Hay que recuperar cosas muy sencillas, tan simplonas que me da hasta un poco de corte decirlas. Hay que recuperar hábitos. Dormir, comer, trabajar, estudiar, divertirse, salir, transgredir, que es lo que tienen que hacer los adolescentes. Buenos límites para que el transgredir sea sin grandes riesgos. Buenos hábitos. Comidas acompañables. No podemos comer porque trabajamos, podemos cenar. No podemos cenar, podemos desayunar. No podemos durante la semana, podemos el fin de semana, pero tenemos comidas sin tele y sin periódico. Hablándonos, mirándonos. Ustedes saben lo que me costaba a mí que las familias sacasen la tele y los periódicos de la mesa. No lo hacían. Yo creo que tenían miedo a hablar. Eran como perfectos desconocidos. Se ponían nerviosos en la mesa, se angustiaban. Y los chavales que solitos estaban, los pobretines. Qué solitos. Tratos afectuosos y gentiles, caramba. Hola, hasta luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches, me voy, adiós, acabo de llegar, estoy en casa. Cosas sencillísimas. Me encuentro con un vecino en el ascensor. Buenos días. Tengo un poco de codo, pues le digo cualquier cosa. Ay, qué día más bueno, qué frío hace, qué perrito más bonito tienes, ay, qué peinado más guapo tienes hoy. Cosas sencillas, Dios mío, si es que esto lo podemos hacer todos. Trato gentil. Los chavales, si están en espacios comunitarios de paz y de gentilidad y de personas que acogen y que cuidan, se sienten más seguros. Hay que darles seguridad, confianza. Despedimos a los niños por las noches con un cuento. Muchos de nosotros también lo hicimos. Yo también lo hago con mis nietos. Un cuentillo. A veces abusan y son dos. Todos los abuelos de los padres, no, pero los abuelos abusan. Una canción, 2 canciones. Despedimos el día. Es un ritual precioso, porque es un ritual en el que hay un intercambio afectivo maravilloso y en donde a través de los cuentos y de las canciones le contamos cosas. ¿Qué pasa? Que cuando crecen esto, hombre, vamos a contar un cuento, contar una canción a un adolescente, pero no hay un espacio para despedir el día o para amanecer el día. No hay un abrazo. ¡Ay, quita de ahí! ¡Ay, quito de ahí! No, que a mí me decía mi hija, ¡ay, qué besucoño! Yo, mira, le dije un día, tenía 12 años, dije, mira, te voy a decir una cosa. Yo entiendo que a ti no te gusten los besos, pero a mí me gustan mucho y tenemos que llegar a un acuerdo. Yo daré menos y tú recibirás más, pero bien recibidos. No me trates así. Y llegamos a ese acuerdo. Cosas sencillas que tienen un impacto muy positivo sobre las conductas de los chavales. No se trata de imponer, sino de que sea atractivo, de atraer, de que guste, de que lo vean necesario. Me está riendo mi marido porque dice que es la hora, así que hasta aquí hemos llegado. Y si quieren ustedes hacer alguna observación, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren contarnos algo, pues a lo mejor tenemos unos minutitos para hacer un ratito. Si alguna persona quiere preguntar, tengo aquí el micro. Primer valiente.
No es pregunta, solamente agradecerle mucho la intervención. Luego constatar que todo lo que ha dicho, que estamos así algunas personas en el mundo de adolescentes día a día, toda la mañana y parte de la tarde, pues todo lo que ha dicho me parece fabuloso. Y yo, pues, no es por falta de modestia, pero creo que ese trato en los centros educativos lo reciben los niños y realmente pues puedo afirmar que ese trato gentil del que hablaba últimamente me ha llegado mucho al corazón, porque creo que es como los tratamos y creo que es como se sienten. Cuando los niños se sienten queridos, los adolescentes se sienten queridos, hablan. Y lo que decía antes también, si lo escuchas sin juzgar, hablan. Y eso es, gracias a Dios, en mi ambiente está a la orden del día. Me parece que todas las recomendaciones que has dicho son muy sencillas, como decía al final. Me da casi vergüenza decirlo, decía, porque es tan aparentemente evidente, pero son cosas que a lo mejor no se hacen, pero haciendo cosas tan pequeñas, tan sencillas, creo que se consigue muchísimo. Gracias. Es que es darle un valor. Yo hacía grupos con adolescentes para trabajar, enfermitas, y nos tapizaron unas sillas de color verde clarito. Y ellas tenían mucha costumbre de poner, ellas porque eran más mujeres que hombres, también había hombres, chicos pocos, ponían los pies cruzados sobre las sillas. Y yo les decía, acaban de tapizarlas, están limpias, vienen otras personas, queremos que nos duren, si se manchan no nos las van a limpiar y nos las van a cambiar. Esto es nuestra casa, también hay que cuidar el mobiliario. A mí jamás me contestaron mal. Y sacaban los pies, ay, perdón, doctora. O decía un taco, con el vocabulario hermoso que tenemos en el diccionario de la Real Academia Española, tenemos que utilizar siempre la misma expresión. A ver, hombre, y conmigo no decían tacos. Chavales que a lo mejor en sus casas eran miuras, cuidado, no estoy hablando de... Y eso, de verdad, como les tratamos, no responden. Y si no responden a la primera, va a 137. Tampoco vamos a esperar que los chavales tampoco nosotros aprendemos a la primera. Pero eso no importa. Respetarlos. Hola. En el duelo, ante una pérdida o eso, los que estamos al lado, ¿tenemos alguna manera de ayudar o de acompañar? Nosotros somos siempre testigos, es decir, los chavales donde aprenden, primero, en casa, lo que ven, lo reproducen. Entonces, si nosotros queremos, yo me acuerdo cuando mis hijas eran muy chiquititas, que yo siempre les llamaba a la puerta. ¿Puedo pasar? Sí. Y una vez una amiga mía me dijo, ¿por qué llamas a la puerta si son niñas pequeñas? Yo, porque quiero que llamen a la mía. Entonces, primero, ser testigos. Y segundo, que el afecto no es necesariamente un abrazo y un beso, que también lo es. El afecto es estar ahí. Es estar. Dice mi marido, qué maravilla cuando estás en casa, porque me siento acompañada, pero no estamos en el mismo lugar. Está haciendo lo suyo, estoy haciendo lo mío. Estar ahí. Porque ellos, cuando nosotros estamos ahí en casa, a su lado, viendo la tele con ellos, o cenando, o merendando, cualquier cosa, lo agradecen muchísimo. Y no reprimir nuestro llanto, no dejar de hablar de nuestra pena, porque ellos, si ven que los mayores lloran y que los mayores tienen pena, dirán, pues lo que me pasa a mí será normal. Desde mi punto de vista, primero agradecer tu intervención, que no me he perdido desde la primera palabra hasta la última, nada, porque ha estado interesantísima, me ha encantado por ahí. Una cosa, una observación que yo quería hacer. Yo creo que estamos asistiendo a una pérdida de lo que es la convivencia. Entonces ha pasado a ser una palabra sin contenido. Y es una palabra, convivencia, que hay que llenar de contenido y de profundidad. Vivir con.
Convivencia, vivir con. Entonces tenía que abordarse desde el ámbito educativo, desde la primera infancia, desde el ámbito familiar, a través de las charlas con padres, desde el ámbito religioso, desde el ámbito sanitario, desde un ámbito multidisciplinar. Convivencia. Es una palabra importantísima y hay que vivirla, no mencionarla, vivirla. Es mi aportación a esto. Muchas gracias. Es que un macroindicador de la sociabilidad de hoy es el individualismo. ¿Vivir cómo? Es un individualismo tremendo. Y después las familias lo tienen muy complicado. Yo siempre les digo, no es una cuestión de mucho tiempo, es una cuestión de que el poco tiempo sea de calidad. De que sea de calidad. Los padres tienen que trabajar. Es duro, es difícil. Por eso, lo que usted dice, la escuela, toda ayuda, la parroquia, abrir espacios comunitarios donde los chavales puedan sentirse con otras familias. Eso está muy bien, es muy interesante. Y cuando el tiempo se quede corto, que sea de calidad. Exactamente, de calidad. Bueno, primero darle las gracias. Y ha habido un momento en el que ha dicho que en la vida, en el corre-corre, nos hacen falta momentos de silencio. Y a los jóvenes, ¿cómo hacérselos atractivos? ¿Cómo plantearles tiempo de silencio para que ellos, claro, porque yo creo que incluso hasta le temen al silencio? Desde chiquitinos, ¿no? Es decir, eso se enseña desde pequeñitos. Yo con mis nietos, a veces con mis primos, más que con mis nietos que son muy pequeños, jugaba muchas veces a no nos vamos a reír. No se puede, el que se ría pierde. Y los chavales están durante un buen rato sin decir nada, mirando, observando. Hay juegos para potenciar el mirarse, el observarse, el estar en silencio, la lectura. Y silencios. Hablar. Si hablamos con los chavales, los obligamos a pensar. Si no piensan hoy, piensan mañana lo que hablamos ayer. Charlar con los chavales, preguntarles cosas. Yo a mis nietos les pregunto muchísimas cosas, sobre todo al mayor que acaba de cumplir 7 años y me cuenta el ori y el moro. Si nosotros les preguntamos, tienen que contestar y en la respuesta tienen que estar consigo mismos. Eso es enseñarlos desde muy chiquiticos. Juegos de mesa, ¿no? Potenciar un poquitito ese espacio comunitario que a mí no va a perder, que se rían cuando pierden. Y después, cuando son más mayores, ya es más complicado. Aquí nosotros, yo que he sido catequista y soy catequista de chavales mayores, la oración. La oración es un espacio espectacular para el silencio, ¿no? La oración no repetir frases o repetir retaídas, que también eso es válido para quien lo considere, por Dios, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Profundo con uno mismo y con Dios Padre Madre. También. Y los chavales responden muy bien y lo agradecen. A mi nieto, su madre le dice, vete para ahí un ratito al rincón de pensar y piensa sobre lo que hiciste. Y ahora cuando está furioso dice, me voy a mi habitación a pensar. Vete. Se ve muy bien. Aprendió enseguida, desde muy chiquitito, ¿eh? Cuando tenía así, se ponía revolucionario, vete al rinconcito y piensa un poco. Vete a tu habitación y piensa un ratito. Y el niño ahora se autocontrola así. Me voy a la habitación a pensar. Vete. Pequeñitas, si es que son cosas muy sencillas, muy pequeñas, muy bonitas. Hola, buenas tardes. Yo quería hablar de algo que me parece importante, que es el aburrimiento. Hoy los niños no quieren aburrirse. Los jóvenes no quieren el silencio porque se aburren. Es
Dios mío, es que cuando los despiden los padres, que te diviertas. Al cole, que te diviertas. Yo diría, que aprendas y te diviertas. Pero es que da la sensación de que aburrirse es lo peor que es peor. Y hoy en día, la verdad, tienen todo en sus manos para no aburrirse. Entonces mi pregunta es, ¿cómo explicarles? ¿O cómo hacer? Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, y los pequeños más o menos los puedes ir encauzando. Pero los adolescentes, no, yo me aburro. Prefiero la maquinita, prefiero un vídeo en YouTube, prefiero... Da igual que le expliques que el cerebro lo necesita, que sus neuronas lo necesitan, eso. Sí, es que vivimos una sociedad de la prisa y de la hiperactividad, ¿no? Esto es bastante más lioso, pero es verdad, tenemos que ser productivos. Y los chavales lo aprenden enseguida, no paran, si es que no paran. Pero es que muchas veces somos los propios padres los que los ponemos a producir y a no parar. Actividades extraescolares que van a hacer, que vayan a deporte, y los pobres no paran. Mi nieto cuando me dice, me aburro, abuela, le digo, no me se aburra. Y le da la risa. Pero te aburres, abúrrete. No pasa nada por aburrirse. Hay que legalizar el derecho a aburrirse. Hace poco me preguntaban a mí, me llamaban por teléfono, ¿qué estás haciendo? Y Dios mío, estoy aburriéndome un montón aquí en el sillón sentada, qué alegría. Qué suerte no poder aburrirse de vez en cuando. Legalizar el derecho a aburrirse. Y lo que acaba de decir usted. Diviértete, pásatelo bien. Si puede. Y potenciar esas cosas que acabamos de hablar, juegos solos, juegos con otros, lecturas. Yo con mis hijas veía mucho la televisión porque las cosas que ellas veían las quería ver yo. De hecho, en mi casa Shin-Chan estaba prohibido. Mis hijas estaban muy enfadadas porque decían que eran las únicas niñas del cole que no podían ver Shin-Chan. Y yo un día vi Shin-Chan con ellas y vi que Shin-Chan le tocaba el trasero a su madre y les dije, esto no se puede ver nunca más. Y los oí. Entonces, yo veía con ellos las series, las cosas que veía, porque después lo hablábamos, lo comentábamos. Esos espacios de comentar, de hablar, de pensar, son maravillosos. Los adolescentes no aguantan. De hecho, yo hoy tuve que ir improvisando un poquitito porque traía juegos para ellos, para poder mantener su atención. Tuve que andar saltando de aquí para allí para saltarme las actividades que estaban previstas para hacer con ellos. Más de 10 minutos no aguantan. No, se cansan, se aburren. Hola, buenas tardes. Me encantó la charla. ¿No cree usted, o es lo que veo yo, porque yo tengo varios hijos también, edades que tienen niños pequeños, ya tengo nietos de todas las edades, y observo que los padres ejercen un poco el servilismo con los hijos con tal que no se aburran? Es decir, parece que sienten o que tienen la obligación de estar constantemente, hoy que quedé con 2, eso ya lo hicimos ayer. O sea, yo creo que un niño también tiene que saber que no todo el tiempo tienes que estar disponible para él. O sea, que no puedes andar haciendo de animador constantemente para un niño. Creo que eso a la larga les perjudica, porque yo creo que les saca un poco de decir, pues esto es lo que hay, ahora mismo toca aburrirse o no hacer nada. ¿No le parece que ahora mismo los padres están un poco excedidos en la entrega de la diversión de los niños 5, 6, 8, 10 años? ¿Cómo se llama usted? Remedios Rey González. Remedios. Sí. Remedios. ¿De quién es el problema? ¿De los niños o de los padres? De los padres, evidentemente, claro. Yo lo veo desde esa perspectiva. Mis propios hijos veo ese fallo en ellos, que están como siempre, tengo que divertir a mis hijos. No hay que divertirlos siempre. A veces toca aburrirse. Lo hemos hablado. Los padres no son capaces de sostener los llantos de los hijos y no nos queda más remedio. Tienen que aprender a llorar. El dolor es parte de la vida. Nosotros podemos, como decía este señor, acompañarles. ¿Cómo hacemos con el dolor? Pues estar ahí. ¿Podemos evitarlo? No. ¿Podemos evitar que se aburran? No. Que se aburran.
Mi nieto se aburre muchas veces. Le digo, bueno, pues, si te aburres, hay algo. Pero yo no hago nada. Que se aburra, que no es nada malo. Y después resuelve. Bueno, pues vou pintar, pues pinta. Pero claro, los padres tienen un gran sentimiento de culpa. Trabajan mucho, vienen muy cansados, no tienen ganas de jugar, juegan muy poco con sus hijos. Y yo creo que a veces esa culpa les empuja a ser serviles, ¿no? A ser mayordomos de sus hijos, cuando los hijos no necesitan mayordomos, necesitan padres. Pero el problema yo creo que está en los papás, no en los niños. Si te aburres, espabilate, invéntate algo para no aburrirte, o simplemente abúrrete, que no va a pasar nada. Buenas noches, me llamo Jorge, tengo 34 años y a veces pues yo me siento como también muy mayor para hablar con adolescentes. Y te quería preguntar cómo se puede hacer para romper esa brecha que hay, porque bueno, yo aún estoy más cerca de ellos, ¿no? Pero aquí hay mucha gente que está muchísimo más lejos y el mundo en 10 años, en 15, en 20 años cambia una barbaridad, tanto que no somos capaces de adaptarnos nosotros a esos cambios. ¿Y cómo podemos nosotros no estar mirándolos desde el pedestal de llamarlos de la generación de cristal, todas estas cosas que se dice de la gente joven, ¿no? Que no está preparada para el futuro, que no tal, que se rompe con una fragilidad enorme? ¿Cómo podemos nosotros, desde nuestra perspectiva, acompañar a la gente, además de unos pequeños detalles? ¿Alguna cosa más que podamos hacer? Gracias. Los adolescentes están necesitadísimos de que se les dé valor. No hablar y escuchar y preguntar es darles valor. Están deseando contar cosas. Nosotros tenemos que escuchar y preguntar lo que no entendemos, porque es normal que no entendamos. Hace unos 10 años yo tuve muchísimos problemas por el tema de la identidad sexual en los chavales que me venían a la consulta. Y estuvimos buscando debajo de las piedras una persona que nos viniese a dar un poquito de formación. Después de muchísimo tiempo encontramos una persona que vino del extranjero y nos decía: nosotros somos binarios, nunca vamos a entender otra cosa, pero podemos convivir con ella y tolerarla, pero no comprenderla. No tenemos que entenderlo todo, pero sí escuchar y atender a sus explicaciones y acercarnos lo más posible para entender por qué lo hacen, cómo viven. Pero hay que estar muy en silencio. Hablamos demasiado. Queremos, lo que decía antes, remedios. Queremos resolver. Es que nosotros no tenemos que resolver. Ellos son los que tienen que aprender a resolver. Nosotros lo que tenemos que hacer es limitar. No límite para que obedezca, sino límite para que crezca. Tienes que transgredir. Es tu tarea. Muy bien. Pues dentro de este campo, de ahí uno no sale. Y dentro de ahí, a escuchar. Yo creo que escuchar y respetar, dar valor, recibirles como que importan. Yo soy una persona mayor, yo dejé de trabajar un año antes del año de jubilación. A mí mis pacientes nunca me vieron vieja. De hecho, cuando les dije que me jubilaba, que hice la despedida a lo largo de un año, porque había que hacer despedidas muy dolorosas. Yo tenía pacientes que llevaban conmigo 20 años y más. Se sorprendieron. ¿Cómo? ¿Jubilarse usted? Pero quedaron sorprendidas porque no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Y los chavales no son tontos, los adolescentes saben cuando realmente nos importan, no son bobos. Saben cuando preguntamos fingiendo, cuando adulamos sin necesidad, no son bobos. Tratarlos como lo que son. Tratarlos como si fuesen adultos, pedirles como si fuesen niños, sin exigencias, y escucharlos con profundo respeto, interesados en saber de ellos. De verdad. No para ayudar, para conocer, para convivir, para saber que son nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o nuestros vecinos, o nuestros nietos, o nuestros pacientes, o quien sea, son importantes. Y ellos eso lo entienden.
Isabel, muchísimas gracias. Como ves, el tema como decía, da para mucho, pero tenemos una ventaja, que Isabel estará con nosotros la próxima semana. Hoy ha sido la primera de sus charlas con nosotros. El próximo miércoles a las 8 de la tarde tendremos la segunda conferencia de Aula Aberta, que se centrará un poco en la experiencia de la fragilidad y la esperanza en la fragilidad. Creo que también es un tema muy interesante y de algún modo continúa lo que hoy hemos iniciado. Y probablemente muchas de las preguntas que surjan fruto de esta primera charla, pues también pueden encontrar respuesta en la segunda y podemos complementar. Agradecer también a Carlos del Servicio Diocesano de Comunicación, que está aquí recogiendo esta conferencia, porque yo lo pensaba también cuando estábamos ahora, qué cosas más interesantes estás diciendo, digo, pero no me voy a acordar de todas, pero gracias al Servicio Diocesano de Comunicación tendremos luego todo la conferencia, es decir, que podremos repasarla, repensarla, etc. Muchas gracias a todos y os vemos aquí el próximo miércoles.